Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es el domingo quinto del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fueron con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada y se fue a un lugar solitario, y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron, y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vamos a otra parte, a los pueblos cercanos, para predicar también allí, que para eso he venido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, si tuviéramos que relatar cómo era una jornada de Jesús, este Evangelio nos permite ver cómo era el día, la jornada de Jesús. Y es que la jornada de Jesús comenzaba en la oración. Dice el Evangelio que se levantó de madrugada y se fue a un lugar solitario para orar allí. Así comenzaba el día de Jesús. De ahí iba a la sinagoga a predicar, a escucharla, a leer la palabra, a predicar, a encontrarse con el pueblo. Después iba Jesús a la casa de sus amigos, que fue a la casa de Simón Pedro, y al atardecer él se dedicaba a orar por los enfermos. Le traían, dice, los endemoniados, toda clase de enfermos, y él los sanaba a todos. Y así pues terminaba la jornada de Jesús, con la oración. Comenzaba con la oración y terminaba con la oración. Hoy se nos relata la sanación de la suegra de Pedro. A decir verdad, parece un milagro tan pequeñito, aunque en estos días en que estamos en tiempos de pandemia, una fiebre para nosotros es una alarma tremenda, ¿verdad? Pero bueno, resulta que la suegra de Pedro estaba con fiebre y estaba en cama. Todos sabemos pues que la fiebre, hermanos, de por sí refleja un mal profundo, algo que está mal, algo que está sucediendo. No en vano viene la fiebre. Cuando hay una fiebre significa que hay una infección, que hay algo que está mal. Y resulta pues de que Jesús va, sana a la suegra de Pedro e inmediatamente ella se pone a servir. Una de las cosas que debemos preguntarnos en este domingo es la siguiente: ¿qué cosa me está impidiendo servir a mis hermanos? ¿Qué cosa me impide a mí entregarme del todo? ¿Qué te impide a ti entregarte a tu familia y darte por entero a ellos? ¿Qué es lo que te está bloqueando en tu vida apostólica que hace que siempre te reserves? Y a veces, hermanos, es que estamos con una fiebre interior, pero en el fondo refleja un mal profundo. Sería bueno que analicemos. Una de las características de una persona sana emocional y espiritualmente es el hecho que se da al servicio, que es generoso, que ama, que se entrega, porque normalmente una persona encuentra alegría y realización cuando se da. Cuando no pasa esto, cuando uno vive atrapado en el egoísmo, en el estar siempre mirándose a sí mismo, es entonces que comienza a venir la tristeza, el desasosiego,
la infelicidad. Por eso, hermanos, es Jesús el que puede sanarnos de esta fiebre que nos paraliza y que nos tiene ahí bloqueados. Pidámosle a Jesús en este domingo que nos dé la gracia, hermanos, de levantarnos, de ya no vivir atrapados en el egoísmo, en nuestra vida ahí sin sentido, sino que por el contrario, que el amor de Dios y que la gracia de Dios nos impulse al servicio y a la entrega de los hermanos. Que esta sanación, pues, de la suegra de Pedro nos invite a abrir el corazón a Jesús y a preguntarnos: ¿por qué no me doy a los demás? Y si tú te das a los demás en buena hora, dale gracias a Dios. Vamos a pedirle al Señor su bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección, bendición, les conceda un lindo domingo, bendiga a sus familias, los llene de la fuerza y de la luz del Espíritu Santo. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, nos vemos el día de mañana y que tengan un lindo domingo. Paz y bien.